Venezuela es uno de esos países que parece haber sido diseñado por alguien con una imaginación completamente desbordante y un sentido del humor geográfico que raya en lo fantástico y lo inverosímil. Tiene la catarata más alta del mundo, los tepuyes más antiguos del planeta, los llanos más extensos del continente suramericano, uno de los lagos más singulares del hemisferio occidental y el sistema eléctrico natural más activo y más constante del mundo entero. Venezuela tiene petróleo bajo sus ríos, tiene selva amazónica en su sur, tiene nieve en sus Andes tropicales, tiene desierto de arena en su costa norte y tiene playas turquesas del Caribe a pocos kilómetros de todo eso. Tiene ecosistemas que los científicos todavía no terminan de cartografiar ni de catalogar completamente. Y sin embargo, cuando el mundo habla de Venezuela, raramente menciona su geografía verdaderamente asombrosa y única. Hoy vamos a cambiar eso de manera definitiva y sin escatimar en datos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. El Salto Ángel. Conocido en lengua pemón como Querepacupay Merú, lo que significa literalmente el salto desde el lugar más profundo. Es la catarata más alta del mundo con una caída libre ininterrumpida de 979 metros. Para que tengas una idea real y concreta de esa dimensión casi imposible de visualizar, es más de 16 veces la altura de las famosas cataratas del Niágara, entre Estados Unidos y Canadá. El agua salta con violencia desde la cima del Ollantaytambo, una de las enormes mesetas de roca arenisca que dominan el paisaje del estado Bolívar, y en su descenso vertiginoso, una parte considerable del agua se evapora en el aire húmedo o se convierte en niebla espesa antes de llegar al suelo. Esta catarata fue dada a conocer al mundo occidental por el aviador aventurero Jimmy Angel en 1933. Los indígenas pemón la conocían desde mucho antes y la veneraban como un lugar profundamente sagrado. Número 2. Venezuela tiene los tepuyes, y los tepuyes son una de las formaciones geológicas más antiguas, más misteriosas y más visualmente impactantes de todo el planeta. Son mesetas de roca de arenisca cuarcítica de hasta 3.000 millones de años de antigüedad, con cimas absolutamente planas y paredes casi verticales que funcionan como mundos completamente aislados, donde han evolucionado plantas y animales que no existen en ningún otro lugar conocido de la Tierra. El Roraima, el tepuy más famoso de todos, inspiró directamente la novela El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, publicada en 1912, aunque el autor nunca lo visitó personalmente. En la cima del Roraima llueve casi todos los días del año. El agua cae en cascadas por sus paredes verticales de más de 300 metros, y el ecosistema completamente aislado en esa meseta es tan diferente al mundo que existe abajo que los biólogos y los botánicos descubren nuevas especies en cada expedición científica que logra llegar allí. Número 3. Venezuela tiene la reserva de petróleo probada más grande del mundo, superando incluso a Arabia Saudita en las estimaciones más recientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que le atribuye más de 300.000 millones de barriles en reservas certificadas. Esta cantidad colosal de petróleo está concentrada principalmente en la faja petrolífera del Orinoco, una franja de más de 55.000 kilómetros cuadrados de extensión a lo largo del río más importante del país. Sin embargo, la mayor parte de ese petróleo es crudo extrapesado con una viscosidad tan alta que prácticamente no fluye en condiciones normales de temperatura y presión, y requiere tecnologías especializadas muy costosas tanto para extraerlo como para refinarlo. La naturaleza le dio a Venezuela una fortuna geológica descomunal y al mismo tiempo la hizo extraordinariamente difícil y cara de aprovechar. Número 4. El lago de Maracaibo es el lago más grande de toda América del Sur, con más de 13.000 kilómetros cuadrados de superficie. Pero tiene una característica particular que complica enormemente su clasificación geográfica entre los especialistas. Está conectado de forma natural al Golfo de Venezuela y de ahí al Mar Caribe a través de un estrecho natural poco profundo llamado la Barra de Maracaibo, lo que hace que sus aguas sean permanentemente una mezcla variable de agua dulce proveniente de los numerosos ríos que desembocan en él y agua salada que penetra desde el Caribe según las mareas, los vientos y las estaciones. Esta condición de estuario gigante lo convierte en un sistema único en su tipo en toda la geografía sudamericana y ha generado décadas de debate entre geógrafos y oceanógrafos sobre si llamarlo lago, estuario o albufera. Número 5. El lago de Maracaibo es también el escenario del fenómeno eléctrico más extraordinario, más constante y más documentado de todo el planeta, el relámpago del Catatumbo, del Ti. Apodado popularmente el Faro de Maracaibo por los navegantes históricos del Caribe, es una tormenta eléctrica cuasi permanente que se produce en la desembocadura del río Catatumbo en el lago durante 140 a más de 160 noches por año, con una frecuencia documentada de hasta 40.000 rayos en una sola noche de alta actividad.
Los meteorólogos explican el fenómeno por la combinación única de vientos cálidos y muy húmedos que llegan del Caribe y chocan exactamente en ese punto contra el aire frío que baja de los Andes circundantes. El Guinness lo reconoce oficialmente como el lugar con mayor densidad de descargas eléctricas del mundo entero. Número 6. Venezuela tiene una diversidad geográfica tan extrema y tan comprimida en su territorio que alberga simultáneamente ecosistemas que en otros continentes estarían separados por miles de kilómetros de distancia. En el mismo país coexisten la selva amazónica densa e impenetrable en el sur, las sabanas tropicales de los llanos en el centro, las costas caribeñas de arena blanca y palmeras en el norte, los páramos andinos cubiertos de frailejones gigantes en el occidente, los manglares del extenso delta del Orinoco al oriente y las zonas semiáridas con cactus columnares de varios metros de altura cerca de la costa noroccidental. Esta diversidad ecosistémica comprimida en 912.000 kilómetros cuadrados, combinada con la posición biogeográfica privilegiada del país, hace de Venezuela uno de los países más biológicamente ricos del hemisferio occidental, sin ninguna discusión. Número 7. El río Orinoco es el tercer río más largo de América del Sur, con aproximadamente 2.400 kilómetros de recorrido desde sus nacientes en la Sierra Parima hasta su desembocadura en el Océano Atlántico a través de un enorme delta. Pero tiene una característica absolutamente única que no comparte con ningún otro gran río del planeta. A través de un canal natural llamado el Brazo Casiquiare, el Orinoco está conectado directa y permanentemente con el río Negro, que a su vez es el afluente de mayor caudal del Amazonas. Esto significa que el Orinoco y el Amazonas, los dos sistemas fluviales más caudalosos de América del Sur, comparten agua de manera natural a través de una bifurcación única. Alexander von Humboldt recorrió el Casiquiare en 1800 y sus relatos fueron tan increíbles que muchos académicos europeos se negaron a creerle durante años. Número 8. Venezuela tiene más de 2.800 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe y más de 300 islas, islotes y cayos distribuidos en ese mar. El archipiélago Los Roques es uno de los sistemas coralinos más grandes y mejor conservados de todo el Caribe, con más de 40 cayos de arena blanca, lagunas interiores de agua turquesa de una claridad absolutamente excepcional y una visibilidad submarina de hasta 40 metros de profundidad. Fue declarado Parque Nacional en 1972 y los biólogos marinos lo consideran uno de los ecosistemas coralinos más saludables y mejor preservados del Caribe. Sus aguas prístinas, la ausencia casi total de contaminación y la abundancia de vida marina lo convierten en uno de los archipiélagos más hermosos y más importantes ecológicamente del mundo. Número 9. Los llanos venezolanos son uno de los ecosistemas más subestimados y más espectaculares del planeta entero, comparables en biodiversidad y en espectáculo visual con las grandes sabanas africanas del Serengeti. Se extienden por más de 350.000 kilómetros cuadrados, cubriendo aproximadamente un tercio del territorio nacional, y albergan una de las concentraciones de fauna salvaje más altas de toda América del Sur. Caimanes del Orinoco de más de 4 metros de longitud, anacondas que superan los 9 metros, capibares en manadas de cientos de individuos, delfines de río rosados que aparecen de repente en los caños, zorros de sabana, venados de cola blanca y millones de aves migratorias de todo el continente conviven en un ecosistema extraordinariamente productivo que la mayoría del mundo simplemente desconoce. Número 10. Venezuela tiene glaciares de verdad en pleno trópico. Los picos más altos de la Sierra Nevada de Mérida, parte de la cordillera de los Andes, superan los 5.000 metros de altitud y tuvieron glaciares permanentes activos durante siglos. El Pico Bolívar, la montaña más alta de Venezuela con 5.467 metros sobre el nivel del mar, fue el último en conservar hielo glaciar permanente. Sin embargo, el cambio climático está derritiendo estos glaciares a un ritmo dramáticamente acelerado, y los glaciólogos advierten con seriedad que Venezuela podría convertirse en el primer país del mundo en perder completamente todos sus glaciares en el transcurso del siglo XXI, lo que lo convertiría en el primer país moderno en perder una masa glaciar por causas climáticas humanas. Número 11. La Gran Sabana, la región donde se concentra la mayor densidad de tepuyes del mundo. Es Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y forma parte del Parque Nacional Canaima, que con sus 30.000 kilómetros cuadrados es uno de los más grandes del mundo. Las comunidades indígenas Pemón llevan miles de años conviviendo con estos paisajes de roca vertical y cascadas que parecen imposibles, y son los principales guardianes de este ecosistema.
La Gran Sabana es tan visualmente impactante y tan diferente a cualquier otro paisaje terrestre que el equipo artístico de Pixar la usó como inspiración principal para diseñar las icónicas montañas flotantes de la película Avatar, según declararon públicamente los propios creadores del film en entrevistas. Número 12. Venezuela tiene en la península de La Guajira, en el extremo noroccidental en la frontera con Colombia, una zona desértica de arena y arcilla roja en plena región tropical caribeña. Mientras la selva amazónica está a pocas horas al sur, en La Guajira las lluvias son tan escasas que el paisaje es de dunas, suelo reseco, cactus y colores ocres áridos a pocos metros del mar. El pueblo wayuu ha sobrevivido en esta aridez durante siglos con una cultura profundamente adaptada. La Guajira es compartida entre Venezuela y Colombia, y los wayuu ignoran esa frontera política con la naturalidad de quien simplemente vive en su territorio ancestral, que existía mucho antes de que existieran los dos países modernos que hoy reclaman esa tierra. Número 13. El delta del río Orinoco es uno de los deltas más grandes y más complejos del continente suramericano, con más de 40 brazos activos que desembocan en el océano Atlántico a través de una red laberíntica de caños de agua oscura, ciénagas, bosques inundados y manglares que cubren aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados de territorio. El pueblo guarao vive en el delta desde hace miles de años, construyendo sus casas palafíticas sobre el agua en movimiento, navegando en curiaras por los caños sin nombre y dependiendo completamente de la pesca artesanal y los recursos del bosque de palma moriche para su subsistencia diaria. Es uno de los ambientes acuáticos más ricos en biodiversidad de todo el norte del continente y uno de los más delicados. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 14. El Aullante Puy, desde cuya cima formidable cae el Salto Ángel, es una meseta con aproximadamente 700 kilómetros cuadrados de extensión en su parte superior plana. Es tan grande que tiene su propio sistema de ríos internos, lagunas y pantanos en lo alto, su propia vegetación especializada y adaptada a las condiciones extremas de lluvia constante, y sus propias condiciones climáticas que son completamente distintas al mundo tropical que existe 900 metros más abajo. Ascender sus paredes verticales de roca húmeda y resbaladiza es una de las expediciones más técnicamente exigentes y más buscadas por montañistas de élite de todo el mundo, requiriendo varios días de escalada en roca constantemente empapada y cubierta de líquenes y musgos que hacen cada movimiento un reto. Número 15. Venezuela tiene la población de delfines de río rosados más numerosa documentada científicamente, viviendo en el Orinoco y sus principales afluentes. Estos delfines de agua dulce de coloración rosada, conocidos como toninas o bufeos, son un símbolo cultural profundamente arraigado para las comunidades indígenas asentadas a lo largo del río y sus afluentes. En la cosmología y las tradiciones orales de varias etnias amazónicas venezolanas, el delfín rosado o bufeo tiene poderes sobrenaturales y la capacidad mítica de transformarse en un hombre guapo y elegante durante la noche para seducir a mujeres jóvenes en los poblados ribereños, lo cual supuestamente explica el nacimiento de niños sin padre conocido en esas comunidades. Esta leyenda se repite con variantes locales en prácticamente toda la cuenca amazónica sudamericana. Número 16. Venezuela pertenece simultáneamente a 3 grandes regiones biogeográficas del planeta, lo cual es sumamente raro para un solo país. Al norte, pertenece a la región caribeña con sus ecosistemas de costas, arrecifes de coral, manglares y vegetación xerófita costera. En el occidente y el centro, conecta directamente con la región andina y sus ecosistemas de altitud extrema como los páramos. En el sur, forma parte de la cuenca amazónica y del escudo guayanés precámbrico. Esta triple pertenencia biogeográfica única y privilegiada explica por qué Venezuela alberga más de 21.000 especies de plantas documentadas hasta la fecha, lo que representa aproximadamente el 12% de toda la biodiversidad vegetal del planeta en un territorio que representa menos del 1% de la superficie terrestre total. Número 17. La isla de Margarita fue una de las primeras tierras americanas en ser exploradas intensamente por los europeos después de los primeros viajes colombinos. El propio Cristóbal Colón la avistó durante su tercer viaje en 1498 y fue bautizada con su nombre actual por la abundancia extraordinaria de perlas que los indígenas guayqueríes extraían de sus aguas costeras. Durante las primeras décadas del siglo XVI fue el principal centro productor de perlas del mundo conocido, abasteciendo directamente las cortes reales europeas con las perlas más finas disponibles en el comercio global de la época. La explotación perlera fue tan intensa que agotó las ostras perleras y devastó a la población indígena que se usaba como mano de obra esclava. Hoy Margarita es una zona franca turística y comercial,
pero su historia perlera la convierte en un lugar clave en la historia colonial americana. Número 18. Los Médanos de Coro, ubicados en el estado Falcón al norte de Venezuela, son el único desierto de arena activo y en movimiento de toda la costa caribeña de América del Sur. Dunas de arena fina de hasta 30 metros de altura se forman. Se desplazan y cambian de forma constantemente a pocos kilómetros de las playas del Caribe, conviviendo con vegetación xerófita, cactus columnares de varios metros de altura y los vientos alisios del Caribe, que son los arquitectos constantes de estas dunas. Los Médanos de Coro son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, junto con la ciudad colonial de Coro, adyacente a ellos. Su contraste visual absolutamente surrealista entre arena de desierto y mar turquesa caribeño a pocos kilómetros los convierte en uno de los paisajes más fotogénicos e increíbles de América. Número 19. Venezuela tiene el sistema de cavernas conocidas más extenso de toda América del Sur. La Cueva del Guácharo, en el estado Monagas, fue descubierta para la ciencia occidental por Alexander von Humboldt en 1799 y tiene hoy más de 10 kilómetros de galerías estalactíticas y estalagmíticas exploradas y cartografiadas. Es hogar permanente de más de 15.000 guácharos, aves nocturnas de la familia Steatornithidae, que navegan en la oscuridad absoluta usando ecolocalización de alta frecuencia similar a la de los murciélagos. Hay además sistemas de cavernas en la Gran Sabana y en el estado Bolívar que los espeleólogos modernos todavía no han logrado explorar en su totalidad y que podrían resultar de dimensiones mucho mayores de lo que se conoce actualmente. Número 20. El río Caura, uno de los principales afluentes del Orinoco ubicado en el estado Bolívar, es considerado por múltiples estudios científicos internacionales como el río mejor conservado de toda América del Sur en términos de integridad ecológica. Su extensa cuenca hidrográfica está cubierta casi completamente por bosque primario virgen sin intervención humana significativa, sin carreteras de penetración, sin represas y sin industria extractiva formal de importancia. Las comunidades indígenas Yecuana y Sanema que habitan ancestralmente su cuenca gestionan el territorio de manera tradicional y han defendido activamente su integridad ante diversas amenazas. El Caura es una rareza científica absoluta en un continente donde casi todos los grandes ríos tropicales han sufrido algún grado de degradación severa por la acción humana. Número 21. El estado Amazonas venezolano, ubicado en el extremo sur del país en la triple frontera con Brasil y Colombia, alberga algunas de las comunidades indígenas con menor contacto con el mundo exterior de todo el continente americano. Grupos Yanomami y otros pueblos viven en ese territorio desde hace siglos con una cultura, una cosmología, una economía de subsistencia y una organización social completamente propias y sin paralelo. El estado Amazonas tiene una densidad de población de menos de 2 personas por kilómetro cuadrado en algunos sectores de su interior, convirtiéndolo en uno de los espacios humanos más vacíos del continente. Y sin embargo, desde el punto de vista de la riqueza biológica, cultural e histórica, está absolutamente lleno de una vida que el mundo tiene la obligación de proteger. Número 22. Venezuela fue el primer país de América Latina en establecer un sistema formal de parques nacionales reconocidos por ley, con el Parque Nacional Henri Pittier creado en 1937. Este parque protege los bosques nublados de la cordillera de la costa y tiene más de 580 especies de aves documentadas en sus límites, una densidad de diversidad aviar que supera a la de muchos países completos. Hoy Venezuela tiene más de 40 parques nacionales y numerosas áreas protegidas que en conjunto cubren más del 65% del territorio nacional bajo alguna categoría de conservación formal, lo que lo coloca entre los países del mundo con mayor proporción de territorio protegido legalmente. Número 23. La cordillera de la costa venezolana corre paralela al mar Caribe a apenas unos kilómetros de la orilla, con picos que superan los 2.500 metros de altitud. Esta cordillera costera crea un microclima extraordinario donde las nubes cargadas de humedad del Caribe ascienden, se enfrían al subir y producen lluvia orográfica intensa que alimenta bosques nublados de una densidad y una riqueza biológica extraordinarias. Todo a pocos kilómetros de playas tropicales soleadas. En esa transición vertical de apenas 20 kilómetros horizontales se pasa del ecosistema costero tropical al bosque montano nublado frío, una variación que en otros continentes requeriría cientos de kilómetros de viaje latitudinal para experimentarse. Número 24. Venezuela tiene en el Cerro Autana, en el estado Amazonas, uno de los fenómenos geológicos más singulares e impresionantes del planeta. El Autana es un tepuy que tiene una cueva natural que lo atraviesa completamente de lado a lado en su base, creando un túnel de unos 300 metros de longitud dentro de la roca precámbrica de miles de millones de años de antigüedad.
Esta cueva fue formada lentamente por la acción erosiva del agua durante millones de años y hoy es un sitio de importancia espiritual fundamental para la cultura maquiritare o yecuana, que considera a Lautana como el árbol cósmico del mundo del cual surgieron los primeros seres humanos, según su cosmogonía ancestral transmitida oralmente de generación en generación. Número 25. La autopista Caracas-La Guaira, que conecta la capital venezolana con su principal puerto en el Caribe, fue considerada durante décadas una de las obras de ingeniería civil más audaces y más complejas construidas en América Latina. La capital Caracas está ubicada en un valle a casi 900 metros sobre el nivel del mar, separada del Caribe por el flanco norte de la cordillera de la costa. La autopista recorre apenas 30 kilómetros de distancia, pero supera una diferencia de altitud de 900 metros a través de túneles perforados en la montaña. Viaductos sobre barrancos vertiginosos y curvas diseñadas con una precisión de ingeniería que fue revolucionaria para su época. Fue durante décadas la carretera más técnicamente compleja de todo el continente americano y sigue impresionando a los ingenieros que la estudian hoy. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.